Después de que la semana pasada el dólar paralelo subiera 8 pesos y medio, esta semana estuvimos todos con la mirada puesta ahí y es gracioso lo que pasa porque los graphs, los zócalos de todos los canales dicen el blue otra vez tenso, otra vez sube el blue y se acerca a los 200. Estuvo toda la semana clavado ahí, estuvo toda la semana clavado en 197, 198, pasó el récord de los 195 pesos, el récord nominal, porque en realidad 195 pesos de hace un año son más de 280 mangos de hoy, pero pasó el récord aquel de 195 y se quedó ahí, se quedó en 198. Ahora, bueno, recupera el peso que había perdido ayer y vuelve a ese nivel de 198. Pero el dólar es una obsesión, es para los argentinos algo mucho más que un simple precio de una moneda extranjera. No es algo loco, no es que estemos pirados. El dólar ha marcado el ritmo de todas nuestras crisis, desde la dictadura para acá, desde inicios de la dictadura para acá. Entonces cada vez que sube el dólar sabemos que puede estar en problemas nuestro bolsillo, que se viene un subidón de los precios, que se viene algún coletazo inflacionario posterior, que se viene también un problema para el fisco y quizás alguna tensión en las jubilaciones, en los subsidios, en todo lo que maneja el Estado. Ayer, en ese contexto, apareció una medida del Banco Central. Nosotros lo anticipamos en este editorial. Se anunció después, a eso de las 6 de la tarde, porque lo dispuso el directorio ayer en el Banco Central. ¿En qué consiste esa medida? Bueno, en habilitarles a los turistas una cuenta bimonetaria para que traigan los dólares que traigan y los puedan cambiar a un tipo de cambio mejor que el oficial. ¿Qué venía pasando hasta ahora? Que el turista que venía con su tarjeta de crédito o con su tarjeta de débito pasaba la tarjeta y le reconocían 105 pesos por dólar. Lo cual obviamente no le convenía para nada, porque si sacaba en su país los dólares en billete y se los traía en billete y los cambiaba acá a un cuevero, a un arbolito, al del lobby del hotel o al que fuera, le daban estos no 198, porque ese es el precio de venta, pero le daban 193, ponele, 194. Obviamente, ningún turista, ahora que empiezan a volver, iba a querer gastar con la tarjeta de débito o con la de crédito, porque ahí le dan 105 por dólar y de la otra manera 190. ¿En qué consiste la medida nueva? En que el turista va a poder poner hasta un monto determinado los dólares en la tarjeta, los cambia al tipo de cambio financiero, le van a reconocer un tipo de cambio parecido al dólar bolsa y de esa manera puede acceder a más pesos. Hoy el dólar bolsa vale 181, 182, ahora se lo vamos a decir en el noticiero bien el último, pero vale más o menos eso, con lo cual es cierto, le convendría más vender el billete a 190, pero ya la diferencia es mucho menor. Entonces empieza a pesar, por ejemplo, la seguridad. Si vos sos un turista y llegás a un país con una moneda que no conocés y preferís que sea oficial el cambio, no le vas a cambiar muchos dólares por muchos pesos a una persona que no conocés porque te puede meter falsos, te puede cagar con la tasa de cambio y demás. Entonces lo más probable es que ante la escasa diferencia, muchos turistas opten por esta alternativa. Ayer hubo, curiosamente, muchos cuando yo anticipé esto, que de vuelta a las pocas horas se confirmó y se formalizó por parte del directorio del Banco Central, me decían, es un reconocimiento de que el dólar verdadero vale 198 y que el otro es ficticio. Bueno, a mí esas palabras la verdad que no me dicen nada, qué sé yo, para mí ningún valor del dólar es ni el natural ni el ficticio. A la hora de fijar el dólar hay política, obviamente, y el precio del dólar es un precio que puede determinar el mercado en la medida que ese mercado se delinea en sus contornos por parte del Estado. Una vez discutiendo con un economista en la tele me decía, ¿qué tiene el Estado que hacer en la decisión de qué hago yo con mi plata? Yo con mi plata compro todos los dólares que quiero. Bueno, campeón, le dije, andá con tus pesos a Estados Unidos, a Delaware o a California, a ver cuántos dólares te dan.
con una montaña de pesos. Ninguno te van a dar. La verdad es que los dólares te los dan acá porque el Banco Central los consigue, porque otro argentino que exporta y genera dólares se los liquida al Banco Central. Entonces, claro, no es la libre oferta y demanda la que lo determina. En algunos momentos los gobiernos deciden que el dólar se va a mover libremente, sin ataduras, entre los oferentes y demandantes argentinos, y en otros momentos, cuando faltan los dólares, los gobiernos muchas veces ponen controles de cambios, como el que puso la Cunza con Sandleris antes de que termine el gobierno de Macri, ya por esos últimos meses donde se les desbarrancó todo. Ese control de cambios, ese cepo, fue ajustado por este gobierno. Cuando asumió Miguel Pese, cuando asumió Martín Guzmán, decidieron aplicar un impuesto a las ventas de dólares ahorristas. Se aplicó también a quienes gastaran con tarjeta, y entonces ahí se estableció una brecha formal entre el dólar que usan los exportadores, los importadores, las empresas para pagar deuda y demás, y el que acceden los ahorristas o el que gastan los turistas en el exterior. Esta medida de ayer, a lo que apunta, y a mí me parece bien, la verdad, le busqué la vuelta, a ver qué es lo que tenía de choto, pero a lo que apunta es a que entren esos dólares que iban a alimentar a los cueveros o al mercado ilegal, informal, que entren al sistema de alguna manera. Es cierto, encierra un beneficio para el turista extranjero, el visitante a la Argentina, que no tienen los que desde acá, por ejemplo, exportan servicios. Un programador, un diseñador, alguien que, no sé, un periodista incluso, hay algunos periodistas que laburan acá para medios del extranjero. Cuando le pagan, no sé, le pagan, qué sé yo, $100 un laburo de diseño o $150 un laburo de programación, que se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, obviamente, porque vos lo haces en la computadora, lo mandás y demás y ya está. A esos no les reconocen más que los 105 mangos del dólar oficial. Por la información que tengo yo, hay en estudio en el Banco Central y en el Ministerio de Economía una medida en este sentido. Y la verdad es que me parecería bien también. Ahora, eso quiere decir, o sea, me parecería bien que al que exporta un servicio, que además por lo general suele ser un servicio con materia gris, con valor agregado, con talento argentino, bueno, a ese no le reconocen el dólar financiero que ahora le van a reconocer al turista extranjero. Eso me parece bien. Ahora, me parece que lo que hay ahí es un lobby de empresas de servicios, de exportación de servicios, concretamente los gigantes del software, que ya tienen de por sí un subsidio porque no les cobra impuestos el Estado a partir de una ley para fomentar la exportación de estos servicios. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Exportan su software al dólar oficial y le pagan a sus empleados, no al dólar oficial, le pagan al peso devaluado. Entonces ellos ahí tienen una diferencia a su favor, que en caso de que le permitieran al argentino exportar directamente al programador independiente que no trabaja para una empresa de estas de exportación de servicios, le permitieran disponer de sus dólares a un mejor tipo de cambio, probablemente ellos se verían afectados en su posición de poder frente a los empleados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un Globant, un Mercado Libre, los grandes ganadores de la pandemia, que además se van a vivir a Uruguay después porque no quieren pagar impuestos como el aporte a las grandes fortunas, están siendo protegidos en la relación de fuerzas con sus empleados por la brecha cambiaria y por un régimen cambiario que castiga relativamente al programador, al diseñador, al periodista, al exportador de servicios independiente. Si se les permitiera a esos programadores, a esos diseñadores, a esos, de vuelta, dibujantes, no sé, cualquiera, un operador de radio que opere para un podcast de Estados Unidos, si se le permitiera a ese ganar los dólares y cambiarlos a 180, como se les va a permitir a los turistas, la empresa que lo contrata acá por 2 mangos para exportar ese servicio y hacerse con la diferencia, le debería pagar el doble. ¿O no? Le debería pagar el doble. Entonces, ¿a quién está protegiendo que no aparezca un régimen específico como el régimen de los turistas para beneficiar estas exportaciones de servicio? ¿No termina pasando que
esos exportadores de servicios la tienen en cuentas afuera, porque muchos terminan haciendo eso. Le paga a la empresa en una cuenta afuera, entonces ese después se cruza a Uruguay en algún momento, se trae los billetes y ahí hace la diferencia. O le paga a un familiar que viva en otro lugar y entonces ese familiar ve cómo le transfiere y demás. A ver, no estoy diciendo que no sería deseable tener un único tipo de cambio, que sería deseable tener más estabilidad, que sería deseable no estar pendientes de cuánto vale el dólar paralelo, cuánto presiona sobre el dólar oficial. Todo eso sería deseable. Ahora, la chocaron tanto la economía durante el gobierno de Macri, nos metieron en un quilombo de tal magnitud con la deuda con el Fondo Monetario que vamos a vivir con control de cambios durante mucho tiempo. La brecha se puede intentar achicar y yo creo que sería deseable que la intenten achicar. Ahora, mientras haya brecha, la verdad es que se puede asumir, como ocurre con los turistas, y establecer estos tipos de cambio diferenciales para evitar que en el medio se produzcan rentas. ¿Qué es una renta? Un ingreso que alguien obtiene sin laburar. Estos empresarios lo que están haciendo es disfrutar de una ventaja que el Estado les da porque ellos se convierten en algo así como compradores monopsónicos, únicos trampolines posibles para exportar ese servicio, esa materia gris, eso que tiene valor agregado. La propuesta que yo sé que estaban estudiando es permitirles hasta $5.000 mensuales por persona que no liquiden en el oficial, o sea que liquiden así, con un tipo de cambio más beneficioso. Si saliera eso, te digo, hay un montón de gente que se vería beneficiada. Capaz no lo ven, pero se vería beneficiada. Estaría bueno que ahora que dieron el primer paso con los turistas, lo hagan también con ellos y ellas.